Hola a todos, mi nombre es Valery Salazar y yo les voy a hablar un poco sobre las enzimas. Inicialmente debemos tener claro qué son las enzimas. Las enzimas son catalizadores biológicos homogéneos que funcionan reduciendo la energía de activación de una vía de reacción o bien sea proporcionando una nueva vía con una energía de activación baja. Las enzimas en sí son polímeros biológicos especiales que contienen un sitio activo que es responsable de unir los sustratos, los reactivos y el procesamiento, convertirlos en productos. Como ocurre con cualquier catalizador, el sitio activo vuelve a su estado original. Muchas enzimas consisten principalmente en proteínas, algunos con cofactores orgánicos o inorgánicos en sus sitios activos. Sin embargo, ciertas moléculas de ácido ribonucleico, ARN, también pueden ser catalizadores biológicos formando ribosimas. Un ejemplo muy importante de ribosima es el ribosoma, precisamente, que es un gran ensamblaje de proteínas y moléculas de ARN catalíticamente activas responsables de la síntesis de las proteínas en la célula. La estructura del sitio activo es específica de la reacción que cataliza, con grupos en el sustrato que interactúan con otros grupos en el sitio activo a través de interacciones intermoleculares como enlaces de hidrógeno o electrostáticos o interacciones de Van der Waals. El sitio activo y el sustrato tienen estructuras tridimensionales complementarias y se pueden acoplar perfectamente sin necesidad de grandes reordenamientos atómicos. La evidencia experimental favorece el modelo de ajuste inducido en el que la unión del sustrato induce un cambio conformacional en el sitio activo y solo después del cambio el sustrato se ajusta perfectamente a este sitio activo. Las reacciones catalizadas por enzimas son propensas a ser inhibidas por moléculas que interfieren con la formación del producto y eso lo debemos tener muy en cuenta. Ahora bien, el mecanismo de catálisis enzimática de Michaelis-Menten, que ya lo hemos visto en otras áreas como bioquímica, y que precisamente es debido a que las reacciones controladas por enzimas son tan importantes en este aspecto, nosotros necesitamos construir un modelo de su mecanismo. El enfoque más simple es propuesto por Michaelis-Menten, el cual pues va a ser nuestro punto de partida. Los estudios experimentales de la cinética enzimática se realizan normalmente mediante el seguimiento de la tasa inicial de formación de producto en una solución, en la que está presente la enzima pero a muy baja concentración. De hecho, las enzimas son catalizadores tan eficientes que se pueden observar aceleraciones significativas incluso cuando sus concentraciones son mayores. Tenemos de 3 órdenes de magnitud más pequeños que los de sus sustratos. Las principales características de muchas reacciones catalizadas por enzimas son las siguientes. La primera, para una concentración inicial determinada de sustrato, o sea, aquí la vemos, S0, la tasa inicial de producto, la formación de la tasa inicial de producto es proporcional a la concentración total de la enzima. La segunda, para una concentración inicial de enzima dada y valores bajos de sustrato inicial de concentración de sustrato inicial dado, resulta que la tasa de formación de producto es proporcional a la concentración de sustrato inicial. Y como tercero tenemos que para la concentración de enzima inicial dada y valores altos en esta ocasión, de concentración inicial de sustrato, la tasa de formación de producto se vuelve independiente de la concentración de sustrato inicial y esto es lo que permite alcanzar un valor máximo de velocidad conocido como velocidad máxima o Vmax. El mecanismo de Michaelis-Menten tiene en cuenta también otras características, por ejemplo, que de acuerdo a este mecanismo un complejo enzima-sustrato ES se forma en el primer paso y el sustrato se libera sin cambios o solamente después de una modificación para formar productos. Aquí la variación de la tasa de una reacción catalizada por enzimas con concentración de sustrato. Y el enfoque de una tasa máxima o Vmax para grandes concentraciones de sustrato inicial se explica precisamente por Michaelis-Menten y donde pues tenemos una constante que es Km. Como mostramos acá, este mecanismo implica que la tasa
de la formación del producto viene dada por la ecuación de Michaelis-Menten, donde Km, que es la constante que les digo, es igual a la sumatoria de Ka' más Kb sobre Ka. Esta es característica de una enzima dada actuando sobre un sustrato dado, en donde pues ya sabemos que la concentración inicial es la concentración molar de la enzima añadida y la concentración inicial del sustrato es la concentración molar del sustrato como tal. Para derivar esta ecuación observamos que la tasa de formación de producto, que viene dada por B, es igual a Kb por la concentración del complejo enzima-sustrato, requiere que sepamos obligatoriamente la concentración del complejo. Y podemos obtener la concentración de este complejo invocando la aproximación de estado estable y escribiéndolo así como lo tenemos acá representado en la imagen, donde la concentración de E y la concentración de S son las concentraciones de enzima libre y sustrato respectivamente. Y pues luego definimos la constante de Michaelis como Km es igual a K' más Kb. Y bueno, tengamos en cuenta que Km tiene las unidades de una concentración molar. Y para expresar la ley de tarifas en términos de las concentraciones de enzima, observamos que la concentración de enzima inicial es igual a la concentración de enzima más la concentración del complejo. Además, debido a que el sustrato suele tener un gran exceso de en relación con la enzima, la concentración de sustrato libre es aproximadamente igual, se puede decir, a la inicial, a la inicial del sustrato. Y podemos escribir que la concentración del sustrato es aproximadamente igual a la inicial. Y luego se sigue que la concentración del complejo es igual a 1 sobre Km por la concentración de la enzima inicial por la concentración del sustrato inicial sobre 1 más la concentración del sustrato inicial sobre Km, la constante. Obtenemos la última ecuación cuando sustituimos esta expresión por la concentración del complejo en la tasa de formación de producto. Y tenemos finalmente que cuando la concentración del sustrato inicial es menor o igual que la constante, la velocidad es proporcional a la concentración de sustrato inicial. Y que cuando la concentración de sustrato inicial es mayor o igual que la constante, la velocidad alcanza su valor máximo, que es independiente de esta concentración inicial de sustrato. Finalmente lo que hacemos es reorganizar la ecuación en una forma que sea susceptible de análisis de datos mediante regresión y la sustitución de la definición de Bmax en la ecuación. Entonces queda, al tomar recíprocos de ambos lados, obtenemos que B es igual a Bmax, que es igual a Kb por la concentración de la enzima inicial. Bueno, ahora les presento un ejemplo en donde la enzima anhidrasa carbónica cataliza la hidratación del CO2 en glóbulos rojos para dar un ion bicarbonato. Los siguientes datos se obtuvieron para la reacción a pH de 7.1 y una temperatura de 273.5 Kelvin a una concentración enzimática de 2.3 nanomol decímetros a la menos 3. Aquí nos piden determinar la velocidad máxima y la constante de Michaelis para la reacción. Como estrategia construimos un diagrama de Lineweaver-Burke mediante la elaboración de una tabla de 1 sobre la concentración del sustrato inicial y 1 sobre la velocidad. La intersección en 1 sobre la concentración de sustrato inicial es igual a 0. Y la pendiente de la línea a través de los puntos es la constante sobre la velocidad máxima, por lo que la constante se obtiene a partir de la pendiente dividida por la intersección. El gráfico es como un análisis de mínimos cuadrados
y este da una intersección en 4 y una pendiente de 40 exactos. Básicamente es eso. Ahora, para el análisis de mecanismos complejos, el sencillo mecanismo descrito en la sección anterior es como solo un punto de partida, ya que hay una gama completa de reacciones controladas por enzimas y debemos considerar más mecanismos involucrados. Muchas enzimas pueden generar varios intermedios a medida que procesan un sustrato, ya sea en uno o en más productos. Un ejemplo es la enzima quimotripsina, que tratamos en detalle en el ejemplo anterior. Otras enzimas que actúan sobre múltiples sustratos, un ejemplo es la hexoquinasa, que cataliza la reacción que ya sabemos entre la ATP y la glucosa en el primer paso de la glucólisis. Por ahora nos centraremos en las reacciones que involucran dos sustratos. Inicialmente tenemos las reacciones secuenciales. Aquí el sitio activo une todos los sustratos antes del procesamiento, los convierte en productos. Se puede pedir para los dos sustratos S1 y S2 y hay que tener en cuenta que las constantes de Michaelis son, aparte de sus unidades, los recíprocos de las constantes de equilibrio para cada paso. Suponemos que hay dos pasos rápidos de preequilibrio, por así decirlo, alternativamente el sustrato. La unión puede ser aleatoria y los siguientes pasos también pueden conducir a la formación del complejo enzima sustrato 1, sustrato 2, donde la velocidad máxima es igual a Kb por la concentración enzimática inicial. Y hemos supuesto que tanto el sustrato 1 como el sustrato 2 están en tal exceso sobre la concentración de enzima que son iguales a sus concentraciones nominales. Esta ecuación se puede reorganizar en una forma más adecuada para graficar, manteniendo constante la concentración de un sustrato, puede ser el S1 o el S2. Ahora veremos las reacciones de ping-pong. En estas reacciones los productos se liberan de forma escalonada. En una reacción de dos sustratos, el primer sustrato, S1, se une a la enzima E y se libera el producto P1, dejando la enzima modificada químicamente, indicada como E asterisquito, quizás por un fragmento del sustrato. Luego, el segundo sustrato, S2, se une a la enzima modificada y se procesa en un segundo producto, P2, devolviendo la enzima a su forma original. El esquema se puede resumir así como lo estamos viendo acá. Bueno, con respecto a la eficacia catalítica de las enzimas, para discutir la efectividad de las enzimas es útil tener como una medida cuantitativa de sus eficiencias cinéticas para la aceleración precisamente de las reacciones bioquímicas. La frecuencia de renovación o constante catalítica de una enzima es denominada por kcat y es el número de ciclos catalíticos o renovaciones realizados por el sitio activo en un intervalo dado dividido por la duración del intervalo. Esta cantidad tiene las mismas unidades que una constante de velocidad de primer orden y en términos del mecanismo de Michaelis-Menten es numéricamente equivalente a la Kb, a la constante de velocidad para la liberación del producto del complejo enzima-sustrato. Se deduce que la identificación de kcat con Kb y de la ecuación de Michaelis-Menten que vimos inicialmente, que la eficiencia catalítica alcanza su valor máximo de Ka cuando la Kb es mayor o igual que Ka. ¿Pero por qué? Porque resulta que Ka es la constante de velocidad para la formación de un complejo a partir de dos especies que se difunden libremente en solución. La eficiencia máxima está relacionada con la velocidad máxima de difusión de la enzima y del sustrato en la solución. Este límite conduce a constantes de velocidad aproximadamente de 108 a 109 decímetros cúbicos sobre mol por segundo, para moléculas tan grandes como enzimas a temperatura ambiente. Por ejemplo, la enzima catalasa tiene 4 por 10 a la 8 decímetros cúbicos por mol por segundo y se dice que alcanzó la perfección catalítica en el sentido de que la velocidad de la reacción que cataliza es esencialmente de difusión controlada, es decir, que actúa tan pronto como un sustrato entra en contacto. Tenemos inhibición de enzimas también
en donde finalmente necesitamos llevar el análisis un paso más allá para ver cómo acomodar pasos de reacción que evitan que una enzima pues forme productos, es decir, inhibiéndola. Un inhibidor I disminuye en sí la tasa de formación de un producto del sustrato por la unión a la enzima, al complejo enzima-sustrato o al complejo enzima y enzima-sustrato y simultáneamente. El esquema cinético más general para la inhibición enzimática es entonces en donde cuanto más bajos sean los valores de KI, KI', más eficaz es la inhibición. Como se muestra aquí, la velocidad de reacción en presencia de un inhibidor es esta ecuación, que es muy similar a la ecuación de Michaelis-Menten para la enzima no inhibida, y también se puede analizar mediante una versión de la gráfica de Lineweaver-Burke, que ya la habíamos visto en el ejemplo. Finalmente, tenemos las características de los tres principales modos de inhibición enzimática, donde tenemos la inhibición competitiva, la inhibición no competitiva y la inhibición mixta, mostrando en especial, en este caso, que A es igual a A' mayor que 1. Bueno, ya les explico. Con respecto a la inhibición competitiva, tenemos que el inhibidor se une solo al sitio activo de la enzima y por lo tanto inhibe la unión del sustrato. Esta condición corresponde a A mayor a 1 y A' es igual a 1, porque precisamente el complejo enzima inhibidor no se forma. Aquí la pendiente del gráfico aumenta en un factor de A en relación con la pendiente para los datos sobre la enzima no inhibida, es decir, que A va a ser igual a A', que va a ser igual a 1. Y la intersección con el eje Y no cambió, y este es el resultado precisamente de la inhibición competitiva. Con respecto a la inhibición no competitiva, el inhibidor se une a un sitio de la enzima que está eliminado del sitio activo, pero solo si el sustrato ya está presente. La inhibición ocurre porque el complejo enzima-sustrato inhibidor reduce la concentración del complejo enzima-sustrato. En este caso, A es igual a 1 porque el complejo enzima inhibidor no se forma, y A' es mayor a 1. Y tenemos también que la intersección con el eje Y del gráfico aumenta en un factor de A', de A' en relación con la intersección y para los datos sobre la enzima no inhibida, pero la pendiente no cambia. Y finalmente, para la inhibición no competitiva o inhibición mixta, que también se puede denominar así, el inhibidor se une a un sitio que no sea el sitio activo, y su presencia reduce la capacidad del sustrato para unirse al sitio activo. La inhibición se produce aquí en los sitios enzima y enzima-sustrato, y esta condición corresponde a A mayor a 1 y A' mayor a 1. Tanto la pendiente como la intersección con el eje Y del gráfico aumentan con la adición del inhibidor, eso creo que es evidente. Y finalmente aquí la figura muestra el caso especial que les decía de KI es igual a KI y A es igual a A'.